Bueno, buenas noches para todos. En nombre mío, de todo el grupo de trabajo de neumococo y la Asociación Colombiana de Infectología en su capítulo central, les queremos dar las gracias por estar aquí, más aún después de partido, y trabajando en un tema que creo que ya para algunos es conocido, que hemos tenido la oportunidad de vernos ya en más de una ocasión para compartir con ustedes de una manera informal una experiencia digamos, de un trabajo que venimos haciendo tanto la Sociedad Colombiana de Infectología como la Sociedad Colombiana de Pediatría, un grupo de hospitales interesados en retomar el tema de la enfermedad invasora neumocóxica, específicamente pues Bogotá y las implicaciones que tiene en Colombia. Esto es una tarea que hemos venido emprendiendo ya hace algunos años, que creo que ha sido muy productiva, sobre todo por poder tener una información que, si bien por supuesto no representa todo el universo de lo que está sucediendo en el país, sí es un ejemplo de cómo podemos generar redes, podemos trabajar, conocer un poco más las características clínicas, epidemiológicas, obviamente la distribución de serotipos y poder compartirlo con ustedes, y en ese proceso ha sido importantísimo el apoyo que hemos tenido del Instituto Nacional de Salud. Hemos tenido la oportunidad de compartir una información y gracias a eso es que hemos podido hoy invitarlos a todos, no solamente al público, sino a las personas que van a participar. Esto es como les digo, es un conversatorio informal, pero que sí creo que es muy importante y debemos, y es nuestro deber, compartir la información que estamos generando. Por eso colocamos que esto es una especie de foro para hablar del estado actual de la enfermedad neumocóxica invasora en nuestro medio, qué perspectivas hay, cómo estamos, qué ha pasado, y para cumplir con ese objetivo hemos logrado tener aquí digamos un grupo de personas de alta categoría y que tuvieron digamos, les agradecemos muchísimo que tuvieron la delicadeza de decirnos que sí, y comenzamos entonces a presentar quiénes vamos y cómo va a ser la dinámica. Queremos compartir en primer lugar la experiencia que hemos tenido, una información supremamente valiosa de la situación de la vigilancia en Colombia, y después tener la oportunidad de hablar un poco de qué está pasando y las implicaciones pues que tiene esta patología tan importante. Entonces contamos con la presencia, y quiero darle las gracias al doctor Diego García, él es asesor del despacho del viceministro de Salud y subdirector de enfermedades transmisibles del ministerio. Tenemos a la doctora Carolina Duarte, que es la jefe del grupo de microbiología del Instituto Nacional de Salud. Están también por parte de los hospitales de la red de Neumocolombia, la doctora Cristina Mariño, que ustedes saben que trabaja en el Hospital Militar, la doctora Sandra Beltrán en la Clínica Colombia, el doctor Jaime Patiño, que comenzamos este esfuerzo y él, a pesar de que ahora está en Cali trabajando en Valle del Lili, sigue activo en la red y es un gusto tenerlo aquí. Por supuesto el doctor Germán Camacho, que ahorita está al frente de todo esto junto con Jaime, junto con todo el grupo. Viviana, que es la persona clave porque es la monitora, la persona que está muy pendiente, y hemos logrado pues consolidar la información que queremos mostrarle a todos los demás hospitales, que ya Germán les va a contar quiénes somos y cómo venimos trabajando, y por supuesto pues a todos ustedes. Entonces, sin más preámbulos, vamos entonces a iniciar esta presentación. El doctor Germán Camacho les va a contar un poco sobre los resultados que tenemos hasta la fecha en todo lo que ha sido el proyecto de neumococo, y posteriormente le daremos entonces la palabra a la doctora Carolina Duarte, quien nos va a poner ya en el contexto nacional de la vigilancia de neumococo. Muchísimas gracias a todos, pues reitero el agradecimiento y el gusto de estar aquí. Pues vamos a comentar algunas cositas importantes de lo que ha sido el trabajo en la red de Neumocolombia y presentarles los resultados preliminares que tenemos con la información consolidada a diciembre del 2016. Es importante también mencionar que agradecerle a la Asociación Colombiana de Infectología pues por el espacio de los jueves de ASIN, recuerden que siempre es el tercer jueves de cada mes, y particularmente ese espacio que ha sido por el apoyo de ellos y que en este momento digamos ha sido los que han patrocinado la reunión. Esta reunión
ha sido todo lo que vamos a recibir, y el refrigerio y todo esto, ha sido patrocinado directamente por la Asociación Colombiana de Infectología, por la importancia del tema. Entonces, es importante aclarar eso. Bueno, entonces, como comentaba la doctora Laura Lucía, la red Neumocolombia es una iniciativa de la Asociación Colombiana de Infectología y la Sociedad Colombiana de Pediatría, en el cual un grupo de personas interesadas en la vigilancia del neumococo y en retomar los datos del neumococo, pues decidimos mirar en la clínica qué estaban pasando con los neumococos, qué estaba pasando con los pacientes que tenían una enfermedad neumocóxica invasiva y cuál ha sido el comportamiento clínico de ellos a través del tiempo. En este momento, pues la red se gestionó inicialmente por iniciativa de Laura Lucía, de Jaime, y fuimos todos los demás formando parte de este proyecto. Ya en este momento somos 10 hospitales de la red, inicialmente eran 8. Entonces está el Hospital de la Misericordia, está la Fundación Cardioinfantil con la doctora Malta Álvarez, está la Clínica Colombia en cabeza de la doctora Sandra Beltrán, está la Clínica Infantil con subsidio que ingresó en esta parte de la vigilancia y tiene unos datos muy interesantes con el doctor Iván Felipe Gutiérrez. Está el Hospital Infantil Universitario de San José con el doctor Fabio Espinosa, quien también entró a esta parte de la vigilancia, el Hospital Clínica San Rafael con la doctora Rocío Barrera, Santa Clara también con Rocío, el Hospital Militar con la doctora Cristina Mariño, el Hospital del Tunal, que participó en toda la primera fase con la doctora Rocío Barrera, la Clínica del Bosque con el doctor Nicolás Ramos y pues las personas que nos han ayudado en la monitoría, que es Vivian Marcela Moreno y Anita Montañez, que nos han ayudado en la monitoría y que ha sido fundamental para esto. Bueno, entonces la idea es que algunos datos preliminares ya se han presentado en algunos eventos internacionales, en el evento del NANSFIR, en el Congreso Mundial de Infectología Pediátrica. El año pasado también llevamos algunos pósters al Congreso de ISPPD y pues algunas publicaciones están en proceso precisamente con la información. El objetivo y el estudio es la caracterización microbiológica y epidemiológica de la enfermedad invasiva por Streptococcus pneumoniae en población pediátrica en Bogotá posterior a la implementación de la vacunación en forma masiva. Entonces, el objetivo general es caracterizar la enfermedad neumocóxica invasora en la población pediátrica hospitalizada en instituciones de tercer nivel de atención en salud luego de la introducción de la vacunación masiva en Bogotá. En este momento todas las instituciones son de Bogotá. Buscamos describir las características clínicas y epidemiológicas de las infecciones invasoras por Streptococcus pneumoniae en la población pediátrica, describir las complicaciones y la mortalidad de los pacientes con infección neumocóxica invasora, determinar el perfil de susceptibilidad de los aislamientos de neumococo y establecer la relación entre las infecciones invasoras y los serotipos causantes. Entonces, el estudio ha tenido varias fases. La primera fase fue una fase retrospectiva que fue para establecer una línea de base que se hizo en el año 2012 y 2013, pero tomando los datos de los hospitales desde el año 2008 hasta el año 2011. Luego tuvimos una fase prospectiva del año 2012 al año 2013, donde pudimos hacer, digamos, la recolección de forma prospectiva, y luego tenemos una segunda fase retrospectiva, que es la fase de 2014 a 2016. Entonces, esas tres fases hacen que tengamos información realmente desde 2008 hasta 2016. Ya son 8 años de vigilancia que están consolidadas. Las fuentes de los datos han sido el grupo Grevo a través del JUNE, los aislamientos de los hospitales. Los serotipos son los que el Instituto Nacional de Salud realiza, la información que el instituto nos provee a los hospitales. Cuando nosotros mandamos un neumococo al Instituto Nacional de Salud, ellos lo serotipifican, nos devuelven la información. Hemos contado con el apoyo y con la comunicación fluida con el instituto y también pues la información que ha llegado a los hospitales de la serotipificación y pues obviamente las historias clínicas y el seguimiento de las instituciones participantes. Entonces, hasta el momento tenemos 361 aislamientos de neumococo. De ellos 132 aislamientos han sido en el Hospital de la Misericordia, que es el 36%, 52 en la Fundación Cardioinfantil, 50 en la Clínica Colombia, 30 en la Hospital Clínica San Rafael, 26 en la Clínica Infantil con subsidio, que tiene datos de 2014 a 2016 en la red, Santa Clara 22, Hospital Militar 16, Hospital del Tunal 13, el Hospital Infantil de San José 12 y la Clínica del Bosque 8, que nos dan 361 aislamientos. Esta diapositiva nos refleja la importancia de la vigilancia epidemiológica. Carolina va a hablar un poco más con detalle de la importancia de lo que es la red de Cireva, pero es importante que veamos que cada neumococo invasor debemos nosotros enviarlo al instituto para que podamos
hacer todo el proceso de vigilancia y de estereotipificación. Cuando se inició con la red, la vigilancia retrospectiva de los años 2008-2009 mostró que solo el 38% o 34% de los neumococos estaban llegando a los institutos. O sea, de estos 10 hospitales, de esos 8 hospitales de Bogotá iniciales, que son hospitales grandes, donde se atiende la población infantil, realmente solo la tercera parte estaba llegando al instituto. Por muchas cosas que en ese momento se presentaron de cambios de directrices en la vigilancia, de que ya no llegaban directamente al instituto sino a través de la secretaría, pero ahí se perdieron bastantes neumococos de serotipificación. En el año 2010 y 2011 la cosa comenzó a mejorar, ya estábamos en un 60, un 55%, cuando se comenzó a hacer la vigilancia activa y a enviar ya, digamos, cada uno de los serotipos, que no se muera, que llegara, que a patinar cada uno de los serotipos, llegamos a tener 71, 72% y en el año 2014 pues logramos tener el 95% de los neumococos serotipificados. En los 2015-2016 tenemos 77% porque se han incluido los datos de manera retrospectiva de las instituciones que llegaron. Entonces, los hospitales que hemos estado desde el comienzo en la red, pues hemos tenido el 100% de serotipificación, pero se incluyen los datos de Colsubsidio y los datos del Hospital Infantil de San José, más o menos tienen un promedio de certificación del 60% y eso hizo que bajara, pero es lo que nos pasó a todos desde el comienzo. O sea, cuando uno va y mira en retrospectivo, tienen más neumococos que los que han llegado al instituto. Lo que buscamos es, de aquí en adelante, pues que sea el 100%. De esos, entonces quiere decir que de los 361 neumococos tenemos 232 serotipificados, que nos da un 64%. La mayoría de nuestra población, el objetivo es toda la población pediátrica, o sea, hasta los 18 años, el 52% son menores de 2 años, que es lo que uno espera normalmente en la enfermedad neumocóxica invasiva, el 28% son niños de 2 a 5 años y un 20% son niños mayores de 5 años, que miren que es una población que usualmente no piensa uno en neumococo y un 20%, o sea, no es despreciable, pues que también tienen algún factor de riesgo para la enfermedad neumocóxica. Aquí esta diapositiva muestra por diagnósticos, bueno, ahí se desconfiguró algo, es 361, la parte de la torta grande muestra que el 63% son neumonías, el 23% son bacteremias sin neumonía y sin meningitis, entonces es la definición de el niño que llega con fiebre, con signos que hacen pensar que está bacterémico, se le toma hemocultivo, sale un neumococo y no tienen neumonía y no tienen meningitis, porque cuando tienen neumonía o meningitis, aunque se aísle en sangre, pues es neumonía o meningitis. Tenemos un 8.2% de pacientes con meningitis, tenemos un 6% de pacientes con neumonía y meningitis al tiempo y un 6% de pacientes con otras infecciones neumocóxicas y 2% de pacientes con neumonía y meningitis. Otras infecciones neumocóxicas son peritonitis primaria, artritis séptica, otras infecciones invasivas por neumococo. Y aquí si lo vemos por grupo etario, pues la torta se ve similar, la mayoría son neumonías con bacteremias y meningitis en el tercer lugar. Llama mucho la atención en la categoría de mayores de 5 años que la torta de meningitis siempre, de bacteremia y de meningitis siempre es importante, que no es una población donde normalmente uno piense en meningitis por neumococo. Entonces, pues estamos buscando caracterizar precisamente qué está pasando ahí. No pasó. Bueno, esta diapositiva también es muy interesante porque muestra también cosas que se han venido desarrollando en el país desde el momento en que comenzamos la vigilancia. Entonces, uno de los datos difíciles que comenzamos a obtener en las historias retrospectivas era el dato de la vacunación. Entonces uno va y mira en las historias y no aparece. Los médicos no estamos consignando los datos de las vacunas de forma adecuada. Y estamos hablando de todos hospitales universitarios, donde se forma la gente, y no estamos registrando las vacunas. A lo sumo encuentra uno vacunación completa con el PAI, pero eso es lo máximo que uno logra encontrar. Entonces realmente se queda uno sin saber si las dosis que recibió fueron solo las del PAI, si recibió alguna dosis extra, ¿sí? Entonces el Ministerio y la Secretaría de Salud de Bogotá han desarrollado a raíz de todas estas cosas fuentes de información como el PAI Web y en la Secretaría de Salud que han venido, esta diapositiva muestra, mejorando los datos con el tiempo. Entonces cuando nosotros hicimos las primeras búsquedas por allá en 2011, 2012, pues todavía no encontrábamos a muchos de los pacientes y por eso la mayoría de los pacientes se nos quedaron sin dato de registro. Bueno, pero lo que vemos ya que para el año 2016 tan solo 2 pacientes no encontramos el dato de registro. O sea, al no encontrarlo en la historia, pues lo buscamos en el sistema y ya encontramos los datos en el sistema. Entonces eso es algo que me parece que es muy bueno y que hay que resaltar. Y vemos que la mayoría de los pacientes, de los 46 pacientes, por ejemplo, de 2016,
38 pacientes estuvieron vacunados y los otros 7 pacientes estuvieron sin vacuna. Ojo que eso no quiere decir que eso sea la cobertura vacunal ni nada de esas cosas, porque estamos obviamente hablando de pacientes enfermos. Si yo a mí me da una enfermedad neumocóxica invasiva, pues probablemente tengo más chance de que no esté vacunado porque pues por eso me dio. ¿Sí? Entonces no refleja pues la realidad porque estamos tomando los pacientes enfermos, pero vemos que desde 2014, 15, 16 realmente el dato de la parte del sistema es muy importante. Esta otra gráfica muestra precisamente otro de los objetivos que analizamos y es el comportamiento de la tendencia de los serotipos desde la introducción de las vacunas. Entonces lo dividimos en 3 gráficas. Esta muestra los serotipos que están incluidos en la vacuna de 7 valencias, que es la vacuna, digamos, inicial, la primera vacuna conjugada de neumococo, donde vemos que el serotipo 14, que es el azulito, ocupaba entre el 30 y el 60% de la enfermedad neumocóxica invasiva, o sea que era supremamente importante. Cuando se pone, en Bogotá comenzó a ponerse vacuna de 7 valencias desde el año 2008, entonces comienza a verse el reflejo de la vacunación y comienza a disminuir todos los serotipos y fundamentalmente el 14, que era el más relevante. En el año 2011, bueno, el análisis hacia el año 2011 con otros serotipos, los otros 3 serotipos que están aquí son los serotipos que están en la de 10 valente, que la de 10 valente da protección directa contra ellos, pero que no están incluidos en la de 7 valente, que son el 1, el 5 y el 7F. Y realmente el problema grande que teníamos en el año 2011 era el serotipo 1, que fue el que en los estudios de costo efectivo de las vacunas, pues definió la carga de la enfermedad neumocóxica invasiva en el país. En ese momento, en 2010-11, era por serotipo 1. Entonces se pone la vacunación de forma masiva y también cae todos los 3 serotipos y fundamentalmente el 1, que era el problema. Aquí vemos el número de aislamientos serotipificados por año, lo que hicimos es precisamente por porcentaje para evitar, digamos, el sesgo del N, porque pues hay años que tenemos más N y hay años que tenemos menos N, entonces sino representarlo porcentualmente para que tuviera una idea más real. Y en los otros 3 serotipos, que son los 3 serotipos que confiere la vacuna de 13 valencias, protección directa, que no sean incluidos en la protección de la vacuna de 10 valencias, por lo menos de forma directa, está fundamentalmente los serotipos 19A, 3 y 6A, donde vemos que al comienzo de la vigilancia, entre 2008 y 2009, el serotipo 6A ocupaba alrededor del 3% y más o menos ahorita ocupa entre el 5 y el 10%, el serotipo 3 representaba alrededor del 2,9 o 4,5% de los neumococos aislados, ahorita ocupa el 21%, y el serotipo 19A, que ocupaba alrededor de un 6%, 9% en nuestro país, está ocupando en ese momento, de acuerdo a los datos de la vigilancia de la red, que igual representa un número importante de los neumococos que llegan al instituto. Cuando uno los compara con el instituto puede llegar a ser entre un 20 o 30% de todos los neumococos que llegan en pediatría al instituto, pues es un dato igual significativo, donde tenemos un incremento especialmente en los últimos 3 años, donde ha pasado al 26, al 33 y el último año tenemos que el 43,2% de todos los neumococos de la red, de todos los neumococos aislados, son del serotipo 19A. Y pues esta lo resume cuando uno lo junta a los 3, entonces vemos la rojita, la PCV7, que ha venido disminuyendo porcentualmente, y cuando ya sumamos todos los serotipos de las de 7, vemos como la de 10, como los 3 adicionales en la de 10 sube y luego caen con la vacunación masiva, y los otros 3 serotipos van aumentando. Con respecto a la resistencia bacteriana, también tomamos para hacer ágil la reunión, pues esto como muestra representativa. Acuérdense que los aislamientos de neumococo se dividen en aislamientos meningios y no meningios, y que el punto de corte es diferente, y que cuando uno analiza resistencia tiene que saber si le está tomando con punto de corte no meningio, que es sensible es menos de 2 la MIC, o con punto de corte meningio, que sensible es menos de 0.06. En los aislamientos no meningios existe la categoría intermedio, en los aislamientos meningios no existe la categoría intermedio. Y vemos pues que el comportamiento de sensibilidad a la penicilina ha oscilado más o menos hacia alrededor de un 80-90%, pero nos llama mucho la atención que en los últimos 2 años también ha venido disminuyendo. Ha venido disminuyendo un poco la sensibilidad, y estamos hablando ahorita entre un 70-80%, pues contando los aislamientos intermedios, que la mayoría de las veces también se comportan como sensibles. O sea, en la vida real un MIC de 4 de neumococo a dosis altas de penicilina en la práctica cotidiana y para una neumonía responden. Y con respecto a ceftriaxona, pues vemos lo mismo, teníamos en 2008-2009 una sensibilidad completa a ceftriaxona, y hemos tenido una resistencia, también ha ido aumentando a ceftriaxona, aún tenemos una sensibilidad superior al 90%, pero ya cada vez ha habido neumococos más resistentes a ceftriaxona.
y fundamentalmente pues están concentrados en algunos de los serotipos. Entonces, en la primera etapa, donde el 14 era un serotipo predominante, pues el incremento del 14 era el que condicionaba la resistencia. O sea, la resistencia al neumococo no es igual en todos los serotipos. Hay serotipos que son 100% sensibles a la penicilina y hay serotipos que son más resistentes a la penicilina que otros. Entonces, uno de los más resistentes era el 14 y lo que condicionaba, digamos, los primeros datos de resistencia. Casi todos los resistentes eran 14. Y en el último tiempo hemos visto aparecer el 19A y otros como causa de resistencia. Y algo pues similar sucede con respecto a la ceftriaxona, donde vemos resistencia en serotipo 14 y en serotipo 19A. Entonces eso que aumente la resistencia. La red también ya publicó, pues este es el primer artículo que ha sido publicado por la red, como digo, tenemos otros ya que estaban en proceso, y este artículo analizó la mortalidad que teníamos con punto de corte a 2013, ¿sí?, en la red. Ahorita les estoy presentando los datos ya actualizados a 2016, como la actualización del artículo de los que ya lo leyeron. Tenemos de los 361 casos, tenemos 31 pacientes que han fallecido, que eso equivale a una mortalidad de 8.5%, que es similar a la encontrada en la literatura. O sea, más o menos el chance de uno morirse teniendo una enfermedad neumocóxica invasiva en el global es de un 8.3 a 9% en la literatura mundial. O sea, digamos que con la atención que estamos dando en el sistema está lo que uno esperaría encontrar de acuerdo a la literatura. Y lo analizamos por cada una de las patologías y encontramos que de los fallecidos, 4 fueron meningitis, de los 29 casos de meningitis, que da un 14%, o sea, el 14% de la meningitis han muerto. Con neumonía, de los 236 casos de neumonía, tenemos 19 fallecidos, que equivale a un 8%. En bacteriemia, 6 fallecidos de 84 casos, que es un 7%. Tener neumonía y meningitis es un factor de riesgo altísimo para morir, si también lo sabemos. Tener más de 2 focos de enfermedad neumocóxica es muy grave. De 6 niños que han tenido neumonía y meningitis han muerto 2, o sea, el 33%, o sea, es muy grave tener neumonía y meningitis al tiempo. Y de los otros, peritonitis primaria, artritis séptica, no hemos tenido ninguna mortalidad para la mortalidad total. Con respecto a los serotipos, pues no todos los 31 fallecidos tenemos el dato del serotipo, pero os decía, más o menos tenemos el 60% de los serotipos. Pero de los que tienen serotipo, encontramos del serotipo 3, 5 fallecidos, del serotipo 19A 4, del 6B2 y los demás de un serotipo. Y es muy importante porque la tendencia de aumento de 3 y 19A se ha asociado también con la mortalidad en los últimos años. Esta misma diapositiva la hemos presentado en 2013 y había un 19A, un 10, un 14. Entonces sí vimos digamos, que es lo que está reportando en la literatura, pero no lo habíamos visto todavía nosotros, esa asociación, y fundamentalmente con el serotipo 3, que es un serotipo muy virulento y que es causa de neumonía necrosante. El año pasado, cuando hicimos la reunión de neumonía necrosante, hablamos un poquito de eso. Entonces, pues es importante siempre recordar eso, que el neumococo es una causa muy importante de morbilidad y la mortalidad. Hay que vigilar el comportamiento del neumococo, todos podemos aportar, tanto los hospitales que estamos en la red como los hospitales que no están en la red. Es muy importante enviar todas las muestras de enfermedad invasiva de neumococo y de hemófilos y de meningococo a la Secretaría de Salud para que a su vez sean enviados al Instituto Nacional de Salud y podamos conocer la vigilancia epidemiológica, porque pues esta vigilancia impacta en las políticas de vacunación y en las políticas nacionales. Indudablemente la vacunación ha disminuido la incidencia de enfermedad neumocóxica, vemos que especialmente los serotipos vacunales pues han caído de forma importante. La vacunación contra el neumococo, se va a hablar durante el foro, pues indudablemente ha tenido un impacto positivo en la salud pública, ha disminuido los casos de neumonía, ha disminuido los casos de meningitis, ha disminuido los casos de bacteriemia oculta. Yo recuerdo que la bacteriemia oculta y la meningitis era del pan diario en Misericordia cuando yo era residente, y hoy ya es mucho más raro tener pacientes con este tipo de diagnósticos, pero es importante. Y lo otro es importante que observamos, igual que otros países, algunos de la región, otros en el mundo, pues que hemos visto un fenómeno de aumento de los otros serotipos que no están incluidos en las vacunas. Es un fenómeno que sucede con las vacunas conjugadas. Cuando se puso la de 7 aumentan los serotipos que no están en la de 7, cuando se pone la de 10 pues la de 10, cuando se pone la de 13 aumentan los serotipos que no están en la de 13. Entonces, eso es un fenómeno de recambio vacunal, pero en este momento hay pues esos 3 serotipos como predominantes. La resistencia a la penicilina ha aumentado y pues ya lo hemos comentado que los serotipos que más frecuentemente se han asociado a la mortalidad es el serotipo 3 y el 19A. Entonces, pues bueno, eso ya eran los datos que queríamos presentar de la red.
A continuación, pues, Carolina va a presentar los datos del instituto y de Cireva. Yo quiero agradecerle a Carolina y al doctor García, como dijo Lucía, por el apoyo que hemos tenido siempre con ese tema de neumococo y pues su participación en este evento. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros desde el Instituto Nacional de Salud es muy importante presentar los datos de la vigilancia que hace parte de nuestro deber diario. Entonces vamos a iniciar con la presentación sobre la vigilancia por laboratorio de Streptococcus pneumoniae. Bueno, el contenido de esta presentación va a ser la vigilancia por laboratorio bajo el marco de la vigilancia Cireva 2 y la vigilancia centinela de neumonías y meningitis bacterianas en niños menores de 5 años. Entonces es importante recordar que la vigilancia Cireva es una vigilancia pasiva voluntaria por laboratorio de agentes causantes de enfermedades invasoras ocasionadas por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Neisseria meningitidis, en donde el objetivo de esta vigilancia es determinar los serotipos circulantes y el perfil de sensibilidad antimicrobiana. ¿Cómo funciona esa red nacional de laboratorios y esa vigilancia por laboratorio de Cireva 2? Entonces, a nivel clínico tenemos los aislamientos que son identificados a nivel local. Esos aislamientos son enviados al Laboratorio de Salud Pública, en donde se realiza una confirmación y es un filtro bien importante para nosotros. Posteriormente, el Laboratorio de Salud Pública envía esos aislamientos al grupo de microbiología, en donde se hace la serotipificación y la realización del perfil de sensibilidad antimicrobiana. De manera en contrarreferencia, esos resultados que emite el grupo de microbiología se envían a través de la Secretaría de Salud, del Laboratorio de Salud Pública, al laboratorio clínico para posteriormente pues tener que cada laboratorio clínico y cada hospital tenga su resultado de serotipificación. Entonces vamos a dar inicio y vamos a mostrar los resultados de los aislamientos invasores de niños menores de 5 años en Colombia durante el periodo del 2001 al 2016. Entonces acá vemos la distribución de esos neumococos en niños menores de 60 meses, de 5 años, entre el 2001 y 2016, con un total de 1.730 aislamientos. Como podemos observar en la gráfica, la mayoría de esos aislamientos provienen de los de Bogotá, Antioquia y Valle, representando el 78% de estos aislamientos. En esta gráfica podemos ver la distribución del número de aislamientos por grupo de edad en estos niños menores de 5 años. En color naranja se representa el total de los aislamientos, en color azul se representan los aislamientos provenientes de niños menores de 12 meses, en naranja de 12 a 23 meses y en gris de 24 a 59 meses. Entonces vemos cómo una vez se implementa la vacuna a nivel nacional, en el 2011 la PCV10, se presenta una disminución importante de los serotipos de los aislamientos que se recuperan, que se envían al Instituto Nacional de Salud para su serotipificación. Pero ¿cuáles son esos serotipos que estamos identificando? Entonces también hicimos el mismo análisis teniendo en cuenta esos grupos de edad, menores de 12 meses, de 12 a 24 meses y de 24 a 59 meses. Entonces vemos acá, las barras representan el año de vigilancia y los serotipos incluidos en la vacuna PCV10 y PCV13. Entonces, como podemos observar, en esos niños menores de 12 meses se presenta un incremento importante de esos otros serotipos, no incluidos en ninguna de las formulaciones, pero también se observa un incremento del serotipo 19A. Del serotipo 19A y también del serotipo, ¿cuál es? Okay. Ahora sí. De otros serotipos, del serotipo 19A, del serotipo 6A y del serotipo 3. En el siguiente grupo de edad también vemos la misma tendencia, se incrementan esos otros serotipos no incluidos en ninguna de las formulaciones, se incrementa el serotipo 19A y algo que nos llama la atención es que para el último año de vigilancia se incrementa el serotipo 3. En el siguiente grupo de edad de 24 a 59 meses se observa también un incremento de esos otros serotipos, pero en este caso se incrementa de manera mayor el serotipo 19A. Teniendo en cuenta que el 50% de nuestros aislamientos provienen de Bogotá, se hizo el análisis con los aislamientos provenientes
de Bogotá entre el periodo del 2001 al 2016 con un total de 873 aislamientos. Se hizo el mismo análisis teniendo en cuenta los mismos grupos de edad y también teniendo en cuenta el periodo de transición, porque en Bogotá, como sabemos, se presentaron diferentes implementaciones de vacuna. Primero fue la 7 valente, la 13 y la 10 valente. Entonces, para poder hacer un análisis antes y después de la vacuna, tomamos el periodo del 2007 al 2008 como un periodo de transición y el periodo prevacunal como el 2001 al 2006 y el periodo postvacuna del 2009 al 2015. Entonces acá tenemos el análisis de esa distribución de serotipos por grupo de edad y periodos de vigilancia. En los mismos grupos de edad que analizamos, menores de 12 meses, de 12 a 23 meses, de 24 a 59 meses. En color rojo se representa el periodo postvacunal y en color azul el periodo prevacunal. Entonces en el primer grupo de edad vemos cómo se incrementan esos otros serotipos no incluidos en la vacuna, se disminuye de manera considerable el serotipo 14 y también vemos cómo otros serotipos como el 3, el 19A se incrementa. En el siguiente grupo de edad también vemos una disminución considerable del serotipo 14, se ve incremento del serotipo 3 y en el siguiente grupo de edad vemos un incremento importante del serotipo 19A y también una disminución del serotipo 14. En el último año obtuvimos en Bogotá un total de 48 aislamientos. De esos 48 aislamientos también hicimos el análisis en los diferentes grupos de edad, en donde pues vimos que se presentó un incremento importante en serotipo 19A para el último año de vigilancia. Bueno, como estrategia a nivel mundial para el fortalecimiento de la vigilancia de enfermedad meningocócica, neumocócica, está la vigilancia centinela de neumonías y meningitis bacterianas, en donde pues nosotros hicimos un esfuerzo apoyados con el Ministerio de Salud y Protección Social y la Organización Panamericana de la Salud para implementar nuestro centinela. Entonces, ese centinela se implementó en el Hospital de la Misericordia en niños menores de 5 años, teniendo en cuenta pues el protocolo adaptado de OPS. Entonces, en cuanto a neumonías bacterianas, durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016, tuvimos un total de 1.343 casos sospechosos de neumonía con una revisión de aproximadamente 6.000 casos. De esos 1.343 casos, se presentaron 654 probables y de esos 654 probables, 41 fueron casos confirmados en donde se identificó algún agente etiológico. De esos 41 detectamos 17 neumococos, 8 hemófilos, un meningo y 15 diferentes. Entonces, en esta diapositiva vemos la relación de casos confirmados de neumonía bacteriana por neumococo con su estado vacunal. Entonces tuvimos 17 neumococos, de esos 17 casos a los cuales se les detectó neumococo. De esos 17 casos, 5 se les detectó 19A, 3 sin conocer el estado vacunal y 2 que tenían 3 dosis de vacuna. Y también detectamos serotipo 14, serotipo 3, que nos llama la atención porque se asoció 2 mortalidades a niños que se les detectó este serotipo y pues se relaciona con lo reportado en la literatura, en donde pues este aislamiento es un aislamiento, un serotipo hipervirulento. Acá tenemos la relación de los casos confirmados de hemófilos influenza y su estado vacunal. También tuvimos 8 hemófilos, la mayoría no tipificables, un B que pues tenía 4 meses, que también el estado de vacunación fue desconocido, y en Neisseria meningitidis también tuvimos un caso confirmado por serogrupo C. Los indicadores, entonces estos son los indicadores que tanto nos solicitan a nivel mundial para tener pues la carga de enfermedad de estas patologías. Entonces tenemos el porcentaje de hospitalizados por neumonía del 1.9%, el porcentaje de casos sospechosos de neumonías investigados del 100%, el porcentaje de casos probables de neumonía investigados del 48.7% y también tenemos el porcentaje de casos probables de neumonías con hemocultivos del 95%, el porcentaje de casos probables de neumonía con líquido pleural fue del 0.5% y la letalidad del 2.1%.
En cuanto a las meningitis, durante el mismo periodo de vigilancia, tuvimos un total de 22 casos probables, 8 probables con cultivo de líquido cefalorraquídeo y PCR negativo, 2 investigados inadecuadamente, 8 descartados y 4 confirmados, 2 por E. coli y 2 por meningo C, meningo serogrupo C. En cuanto a los indicadores, tenemos el porcentaje de hospitalizados del 0.03%, el porcentaje de sospechosos de meningitis bacteriana investigados del 90% y de casos probables de meningitis investigados del 54%. También el caso de porcentaje de casos confirmados de meningitis del 33%, esos confirmados según bacteria del 50% por los 2 meningos que tuvimos y la letalidad del 0%. Entonces, como comentarios finales, sabemos que la vigilancia Sireva, al ser una vigilancia pasiva voluntaria, que es una de las limitantes, es una vigilancia que ha permitido tanto a nivel regional como nacional conocer la circulación de los serotipos causantes de enfermedades invasoras asociadas a diferentes perfiles de resistencia, que esa vigilancia Sireva 2 en su momento suministró datos importantes para el cambio de la vacuna 7 a la 10 valente, incorporando pues nuevos serotipos hallados en la vigilancia, como en su momento era el serotipo 1 y 5, y pues lo que hablábamos de la vigilancia, de las limitantes de esta vigilancia pasiva voluntaria. También sabemos que nuestra vigilancia Sireva no tiene alcance para estimar la carga de la enfermedad y la representatividad estadística de los datos es discutible, que la interpretación de los datos debe considerar que la implementación de la vacuna ha sido paulatina y gradual a nivel nacional y tuvo periodos de transición y coberturas vacunales variables. También que la vigilancia centinela es una de las estrategias a nivel mundial que busca mejorar esa representatividad de los datos, favoreciendo la vigilancia del evento y del agente causal. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Qué otros microorganismos se encontraron? El siguiente microorganismo más importante fue Staphylococcus aureus, como causa de neumonía fundamentalmente. Encontramos algunos gram negativos, hay que entender también un poquito que Misericordia es un hospital que tiene una gran cantidad de pacientes oncológicos y la vigilancia se abre sobre toda la población, no excluimos ninguno de los pacientes. Entonces eso hace que tengamos algunos pacientes por gérmenes gram negativos que son propios más de los pacientes oncológicos, como E. coli, Klebsiella. Tuvimos Streptococcus pyogenes también como causa de neumonía, como los aislamientos más importantes fuera de los, y una moraxela, fuera de los que ya Carolina comentó. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por venir a compartir estos datos que están, yo sé, supremamente interesantes. Me parece a mí que, a diferencia de lo que tal vez mirábamos el año pasado cuando tuvimos una reunión similar, creo que hay muchos datos que se están consolidando tanto del grupo y que veo que coinciden en muchas cosas, o sea que son las preguntas que uno pues comienza a hacerse. Es realmente interesante todo lo que está pasando y esto que está sucediendo relativamente en los últimos años y que seguramente va a ser el objetivo de lo que vamos a mirar ahora. Yo quiero pues invitar a la, ¿ya te comiste tu sándwich? Bueno, ella juiciosa ya se lo comió. Entonces, claro que sí, Cristina. Carolina, se habla de un clon hipervirulento y resistente de 19A. ¿Aquí se puede saber si es ese clon o no llegamos hasta ver qué clon está circulando? Nosotros del instituto hicimos una caracterización molecular de los aislamientos invasores 19A. Es una publicación que ya las puedo compartir, en donde se identificó el clon hipervirulento 320, que también circula en países que han implementado la vacuna 13 valente. O sea, es un clon hipervirulento que, independiente de la vacuna que esté implementada, circula en los países. Sí, resistencia a penicilina y eritromicina.
Fue un estudio que se hizo antes de la implementación de la vacuna. También es información que está publicada, pero después de la vacuna no se ha hecho ningún estudio de portadores sanos. Bueno, yo quiero con el doctor Germán Camacho poner de una manera, como les digo, esto es más un conversatorio, no queremos, y por eso pues ustedes están aquí, bienvenidos para que aprovechemos esta oportunidad de tener a todas las personas que trabajan en neumococo, y solamente quisimos poner, no llamemos las preguntas, sino unos tópicos que creo que son los que todos estamos interesados en saber desde varios puntos de vista. Y entonces yo quisiera comenzar colocando la primera, si no pregunta, sí, digamos un tema que ha sido álgido y es la vigilancia epidémica. Arranquemos por ahí. ¿Cuáles son esas estrategias? Porque como bien lo dice la doctora Carolina y mirando retrospectivamente Colombia, que en eso sí, digamos, han sido las cosas que más se han fortalecido y que subsisten, hacer vigilancia de neumococo es costoso, son antisueros que ustedes no se imaginan los costos que eso implica, requieren personal, requieren que los hospitales aprendan desde que el neumococo no se les muera hasta que se acuerden que lo tienen que mandar. Eso, trabajar en neumococo no es fácil, pero de todas maneras son sistemas de vigilancia que han existido, pero como bien lo dijiste tú, y aquí yo voy a ser un poquito abogado del diablo, los sistemas de vigilancia son muy criticados, ¿cierto? Cuando uno muestra, bueno, ¿para qué hacemos sistemas de vigilancia como los tenemos? Claro que tienen limitaciones, la primera es la representatividad, como vimos, y tal vez por eso creo que el dato que la red aporta, digamos, en su intento de decir es eso, ¿cierto? Esto que te llega al instituto, ¿qué tanto representa de lo que está pasando en la vida real? Comillas, es una de las cosas. Lo otro es, ¿para qué ha servido generar esta información de distribución de serotipos? O si las estrategias que hemos tenido en Colombia o en muchas partes del mundo por más de 20 años van a tener algún cambio para que realmente, o si como están, son útiles, nos han permitido aportar la toma de decisiones, como dijiste tú, el cambio de la vacuna 7 a 10, donde dijiste que era importante, y si eso va a suceder, o si hay alguno en el mundo ahorita, o de las estrategias, por ejemplo, de OPS, que a ustedes, de cómo mejorar o mirar entonces las estrategias que puedan ayudar a fortalecer la vigilancia para que no siempre tengamos que decir que nos falta algo para que nuestra vigilancia tenga el impacto que queremos. Bueno, en la última reunión de CIREVA que se hizo con todos los países de Latinoamérica que hacen parte de esta red, nos unimos a la estrategia mundial, que es la sostenibilidad de la vigilancia centinela, en donde tenemos la fortaleza de tener el dato de vacunación, los denominadores que les presenté, mantenemos la vigilancia centinela con apoyo del Ministerio y la OPS, y paralelo continuamos con nuestra vigilancia CIREVA, pero fortaleciendo el tema de la información que viene acompañada con el aislamiento. Muchas veces esos aislamientos que nos envían a nosotros no llegan con los datos básicos, ni siquiera de edad. Algo básico que pues con esa información ni siquiera podemos incluirlos en nuestros análisis. Entonces está fortaleciendo esa vigilancia CIREVA, haciendo capacitaciones a toda la red nacional de laboratorios a través de los laboratorios de salud pública. Una de las fortalezas a nivel de la vigilancia por laboratorio es la implementación de pruebas de PCR en tiempo real. Esa implementación de PCR en tiempo real son técnicas más sensibles, que captamos más casos, sin embargo tiene una limitante, que solo podemos detectar 21 serotipos. Y no podemos determinar el perfil de sensibilidad antimicrobiana ni hacer estudios de caracterización molecular, entonces van de la mano, se continúa con la vigilancia centinela y adicionalmente fortalecemos nuestra vigilancia CIREVA 2. Nosotros mejoramos el formulario de envío solicitando la información de vacunación, pero pues en este momento es muy difícil porque esta vigilancia se basa principalmente en el bacteriólogo y al bacteriólogo no le llega toda la información. Si migráramos a esa vigilancia CIVIGILA, en CIVIGILA solo existe una vigilancia de meningitis. Entonces tenemos toda la información de los neumococos recuperados de meningitis, pero no de esas otras enfermedades invasoras. Una de las directrices actuales del señor Ministro de Salud, que se ha trabajado conjuntamente con la directora del Instituto Nacional de Salud, ha sido fortalecer la vigilancia en neumococo para este año. Estamos ya revisando
un protocolo para el fortalecimiento de la vigilancia tanto de neumonías bacterianas como de meningitis bacterianas. Así que puntualmente vigilaríamos esas dos cosas, fortaleceríamos las dos. Eso nos está costando aproximadamente 3.000 millones de pesos, una cifra bastante importante. Ese es como el ideal, que no es ni siquiera fortalecer el centinela, sino hacer casi que un estudio de vigilancia en neumococo con un estudio muestral. Eso nos daría casi que un intervalo de confianza muy alto, es lo que estamos viendo otras posibilidades de algo intermedio porque realmente los costos son bastante elevados de lo que quisiéramos realmente como país, pero estamos evaluando ahorita una posibilidad intermedia, nos baja un poco los costos, pero que nos ayuda a tener muchos mejores datos de lo que tenemos hoy día, y pues una vez tengamos revisado el protocolo ya internamente dentro del Ministerio del Instituto, pues lo socializaremos con las sociedades científicas y con el Comité Nacional de Prácticas de Inmunizaciones. Creo que eso nos dará muchas más luces de realmente qué está pasando con la enfermedad neumocóxica en nuestro país. Pues yo tengo dos. Una pregunta es para Diego. ¿Qué tanto cuando se negocia un país se eligen una u otra vacuna, tanto las casas farmacéuticas o las casas productoras de vacuna les interesa la vacunación como tal y la vigilancia epidemiológica? Y sé que en algunos países se puede hacer con un fondo y mejorar un poco la parte de la plata, que es la que no tenemos para hacer la vigilancia y sostenibilidad a la hora que se negocia una vacuna. Igual para todos, porque tenemos que mirar para todas las inmunoprevenibles, no solamente para neumococo, sino para todas las inmunoprevenibles. Y probablemente pues esa es una cosa de implementación que tú nos darás luces ahora, si es posible o cómo. Y creo que eso sí se puede hacer porque se han hecho en otros sitios de fortalecimiento, sobre todo en países en desarrollo como el nuestro. Y la segunda es que contamos ahora con FIME-REI, por ejemplo, que es una prueba múltiple de PCR, y yo sé que, por ejemplo, podemos hacer algún tipo de convenios, porque nosotros tenemos Bogotá, es como Miami, digamos así, pero el Chocó es como África, no tenemos diagnóstico, muchos niños se mueren sin diagnóstico, y se ha hablado para que en ciertos sitios alejados podamos tener, aunque sea una PCR múltiple, detecta muchos microorganismos con solo la punción lumbar. Ya nos podemos saber si fue meningococo, neumococo, y no sé si se puedan implementar como hacemos en VIH, formas de transporte para que después se puedan hacer el estudio en cuanto ya el instituto como tal. Y creo que eso es uno de los nexos que no podemos perder para todas las instituciones, sobre todo en neuroinfección. Para garantizar la independencia de los resultados y del trabajo nuestro, no podemos hacer absolutamente nada con ninguna casa farmacéutica, eso es política de gobierno nacional. No se puede absolutamente nada, industria cerrada. No, de pronto no con la industria, sino como país tenemos que vigilar si lo que estamos haciendo, o sea, si la decisión que se tomó hace 5 años, 6 años de colocar la vacuna 10 valente es válida en este momento, no, porque uno mira los datos con todas las limitaciones que ya nos han explicado y uno dice, bueno, ¿qué estamos esperando? Es lo que yo pensaría, ¿no? O sea, que estamos esperando, ya sabemos que está más frecuente los aislamientos de los serotipos que no están incluidos en la vacuna 10 valente. Entonces, yo sé que es una decisión que no la vamos a tomar acá, pero sí me gustaría saber, bueno, cuál es el paso a seguir. O sea, ya tenemos datos que me acuerdo mucho cuando yo presenté la primera charla, veíamos una tendencia que no era en ese momento para nada significativa, incluso el 19A no aparecía como primero, pero es que en este momento, viendo los datos y creo que para los que hemos estado en estas reuniones, ahora pues es innegable que eso cambió. Y eso no ha pasado solamente acá en Colombia, sino ha pasado en muchos otros países. Entonces yo sé que eso pues no es una decisión de tomar ya por nosotros, pero yo creería que pues con los datos que presentan acá, tanto Carolina como presentó Germán, es una decisión que hay que revisar si en este momento sigue siendo válida o no. Para dar respuesta a la pregunta del equipo de FILA-RAI, nosotros la próxima semana tenemos reunión con Biomerux, porque ya tenemos identificados dónde están esos equipos. El equipo en los casos de brotes de meningitis ha tenido un buen resultado, sin embargo, ese equipo solo detecta hasta neumococo, hasta meningococo y no determina serotipo. Entonces tenemos que hacer, pero no tendríamos qué serotipo es el que está produciendo la enfermedad. Entonces, lo que estamos haciendo es una estrategia a nivel nacional, porque no nos podemos llenar de líquidos nosotros para hacer diagnóstico a todo el país, para ver si esos positivos pueden ser llevados al instituto para su confirmación solo de serotipo. Pero pues la próxima semana pues socializaremos eso con Biomerux. La implementación de
las PCRs, pero por serotipos, ¿eso qué tan cerca está? La que tú decías de los que incluye 21. Esa PCR está implementada en el grupo de microbiología del instituto, detecta 21 serotipos, pero pues lo mismo, a partir de líquido cefalorraquídeo y líquido pleural, no a partir de sangre. No está validada. Discusión que tocó Jaime, todos estábamos esperando que saliera, y aquí yo le dije a Diego que yo hablaba, el Comité Nacional de Prácticas en Inmunización, en el que hacemos parte representando a las sociedades científicas, a eso no vamos, digamos, como persona natural, sino representando a las sociedades, precisamente a raíz de una serie de estudios y de los datos iniciales que se presentaron también acá mismo en esta reunión, se tomó la decisión de cambiar PCB10 por PCB13 hace un año, Diego, hace un poco más de un año. La implementación ha sido difícil, cayó el petróleo, subió el dólar, y esto también ha coincidido con que simultáneamente aparecieron varios estudios que se están discutiendo actualmente, sobre todo a nivel de OPS, que hablan de que PCB10 da inmunidad cruzada de 19F con 19A, y eso es lo que en este momento a nivel de Organización Panamericana de la Salud está puesto en el tablero. Sin embargo, el país por una serie de circunstancias tuvo que hacer 2 veces el CNPI y las 2 veces se votó para cambiar la vacuna. No sé si Diego quiere decir algo al respecto. Sí, hay una recomendación actual en la vacuna contra el neumococo para hacer un cambio de vacuna decavalente a trecevalente. Eso lo hemos venido ya revisando desde hace unos 2 años más o menos, no es un tema de hoy, ya lo hemos venido viendo desde hace rato. Hemos venido observando un incremento en el serotipo 19A para nosotros en el país, que por vigilancia Centinela no podría decir que no es una muestra representativa para país, porque es un Centinela realmente, entonces no tenemos datos cómo extrapolar eso hacia el resto del país. Sin embargo, la tendencia en otros países ha sido un incremento de 19A. Como lo dijo Cristina, la Organización Panamericana de la Salud ha estado defendiendo bastante de que las 2 vacunas son exactamente iguales. Incluso hay un estudio que ellos sacaron, hecho por la Organización Panamericana de la Salud, donde ellos afirman que las 2 vacunas son iguales, y pues eso tenemos que revisarlo desde el ministerio, porque dado el incremento que tiene la vacuna 13 con la vacuna 10, con una postura de la Organización Panamericana de la Salud que dice que las 2 vacunas son iguales, podríamos entrar casi que como país en un detrimento de patrimonio público, porque estamos comprando una vacuna más cara, siendo que OPS dice que las 2 vacunas son iguales. Como les digo, es un tema que es bastante reciente, entonces está en discusión, ahí hemos venido revisándolo con el CNPI y pues estamos en ese trabajo. Adicionalmente, la OPS también ha venido negociando los precios de las 2 vacunas para poder garantizar un precio mucho más fácil para los países más económico, y a la fecha no tienen una negociación de cierre todavía con los 2 productores, entonces no tenemos realmente un precio oficial a día de hoy de la vacuna 13valente para poder decir hacemos un cambio, no, porque no tenemos un precio hoy día para comprar la vacuna. Entonces son como los mecanismos a través de los cuales el ministerio ha decidido hacer la compra de vacunas, que es a través de un fondo que tiene la Organización Panamericana de la Salud, a través del cual, mediante una economía de escala, los precios de las vacunas casi que caen muchísimo en los diferentes países, y es el precio que se tiene más barato a nivel internacional, se adquiere a través de ese fondo de datos. Entonces, puedo que entiendan que esas no son decisiones fáciles de un día para otro, hemos venido tomándonos un tiempo largo, creemos que ha sido largo ese tiempo, pero pues hemos venido acompañándonos conjuntamente con las sociedades científicas en la toma de la mejor decisión para el país. Realmente es importante tener en cuenta que aquí también hay un estudio de costo-efectividad que va con el apoyo con el Comité Técnico Asesor con el Ministerio, en donde la Universidad Nacional hizo un estudio de costo-efectividad que avalaba pues que 13 en ese momento no era un aumento, aunque esto ha cambiado por lo que ya Diego mencionaba. Sin embargo, independiente de esa decisión que se tomó y que se supone debe implementarse, recuerden que en todo el mundo hay actualmente un incremento de 19A, no solo en los países que tienen PCB10, sino los que tienen PCB13. Y que lo que se ha demostrado en efectividad en el campo, que no es eficacia es cuando tiene un estudio controlado, una población, y la mira es diferente, pero efectividad es en el campo. 19 ha demostrado también con decavalente más o menos 82%, mientras que trecevalente muestra también entre 85 y 89%, y ambas vacunas van a tener escapes de 19A, ya están reportados en la literatura. En el Reino Unido en el último año hubo un aumento importante de 19A, sobre todo en el grupo de 5 a 14 años, o sea que
ahí quedan un poco perdidos entre el efecto rebaño o no, de lo que se alega. Obviamente hay unas diferencias aparentes entre el efecto rebaño entre una y la otra, pero sin embargo también hay otros países que actualmente ya están cambiando de tresevalente a decavalente. ¿Por qué? Porque se ha demostrado este tipo de eficacia y usted una vigilancia buena, que es lo que nosotros tenemos que hacer independiente para dónde vayamos en la vacuna. Nueva Zelanda, por ejemplo, cambió de tresevalente a decavalente, no solo por costos, sino por la misma efectividad que tienen. Inclusive cuando uno entra a mirar qué pasó en esta decisión, claramente colocan que es una forma similar, que sí van a sufrir algunas personas que tienen una susceptibilidad mayor a enfermedad invasiva y colocan como los aborígenes, etcétera, que puedan tenerlo, pero esto les dio la facilidad de, por ejemplo, poner HPV hasta los 26 años. Igual otros países que lo han hecho, Irlanda también ha mostrado un aumento de 19A que tiene PCV13, el Reino Unido, como les digo, y muchos sitios, o sea que independiente, no creo que sea como tal la vacuna la diferencia, sino probablemente sea una cosa estacional, y me gustaría así saber cómo es la opinión de Carolina Itzireva, que estuvo hace poco en la reunión, en cuanto a la distribución de 19A. Así que creo que no debemos perder el foco un poco en la vigilancia, porque puede que en 2 años o 3, después de haber cambiado la vacuna o qué sé yo, estemos devolviéndonos o diciendo otra cosa, cuando lo que viene, que probablemente es una de las preguntas, es que otro tipo de vacunas vienen que no tengan que ver con un serotipo, porque esto no va a ser lo que importa. Ahora, ¿cuál es la eficacia para serotipo 3 de Prevenar 13? También vale en la vigilancia, casi que preocupa mucho más todos los niños que mueren con 3, y todos hemos sentido que sí hemos tenido más niños complicados con empiema y todo, y es lo que todavía no está escrito en la literatura. Algo que nos preocupa mucho en la vigilancia Sireva es ese incremento de esos otros serotipos. Como saben, neumococo tiene alrededor de 95 serotipos. En este momento se observa no solo el incremento del 19A, sino de otros. Y están apareciendo serotipos que antes no se recuperaban. Entonces es importante fortalecer nuestra vigilancia. Yo quería hacer Sí, o sea, lo que hablábamos del complejo clonal hipervirulento, que es el 320, que se encuentra en países con implementación de la vacuna 13 y 10 valente. También se ha visto un switching capsular del serotipo 14, que era el ST157, y que se está cambiando la cápsula y ahora se está poniendo la del 19A. Neumococo es un microorganismo transformable y es de esperar este comportamiento. Y otro punto importante es la vigilancia en los mayores de 5 años, que yo le preguntaba acá a Carolina, porque por lo menos de los datos que yo tengo de la Fundación Valle de Lili del año pasado, tuvimos 6 aislamientos invasores en pediatría, pero 23 en adultos. O sea, la carga de enfermedad en adultos también es bastante, 4 veces más de lo que estamos viendo en niños. Entonces no sé hasta qué punto todo esto que estamos hablando del aumento en los serotipos 19A, porque me llamó mucho la atención que fue en los mayores de 2 años, donde más hubo aumento. Entonces no sé si tú nos puedes dar algún dato preliminar de qué está pasando en los mayores de 5 años. Nosotros se ha presentado un incremento de los aislamientos recuperados en niños mayores de 5 años y en adultos mayores de 60 años. Y lo que les digo, se han encontrado serotipos inusuales, serotipos 42, 35, que antes nunca los habíamos identificado. Yo creo que es importante y pertinente que se genere otro espacio para mostrar los resultados de la vigilancia de esos otros grupos etarios. Yo quiero, antes de continuar con la siguiente pregunta, también hacer un comentario en relación al estudio que Diego menciona. Es un estudio que hemos tenido la oportunidad de escuchar varias veces la presentación y de leerlo y analizarlo a profundidad, y es importante, digamos, que las personas que están interesadas en este tema en el auditorio lo revisen y lo puedan leer, porque como os comentábamos anteriormente, es difícil determinar a veces la efectividad y la eficacia de las vacunas, y es un esfuerzo que hace OPS en lograr consolidar la información, y a nivel de Latinoamérica que la información es escasa. De hecho, en la revisión sistemática, porque es una revisión sistemática, en la revisión sistemática ahorita no hay ningún estudio de Colombia. Lo que nosotros estamos presentando pues aún no está publicado y no está incluido ningún estudio de Colombia. Están incluidos algunos estudios, fundamentalmente la mayoría de Brasil y algunos de Uruguay, de Nicaragua, de Perú, de Chile, ¿sí? Dentro del metaanálisis. Es muy importante también mirar la metodología, porque
el asunto es que lo que yo creo y lo que he revisado juiciosamente es que el diseño del estudio no permite llegar a esa conclusión de igualdad, porque no es un estudio que esté diseñado para comparar una u otra vacuna cabeza a cabeza. Lo que el estudio podría concluir con los datos de revisarlos es que las dos vacunas son buenas, ¿sí? E indudablemente las dos vacunas son buenas, ¿sí me entiendes? O sea, lo que el estudio puede comparar es que en los países que tienen vacunación con PCV10 ha disminuido la carga de neumonía, de meningitis y de enfermedad neumocóxica invasiva, y es que lo vemos, y en Colombia ha disminuido, y ahorita la siguiente pregunta es precisamente preguntarle a Diego y a los demás panelistas qué datos de disminución de carga de la enfermedad en Colombia tenemos, porque sé que hay algunos estudios que se han presentado basados en los RIPS y en la carga de otitis de disminución de carga de enfermedad en Colombia, o sea, sí ha disminuido la carga de la enfermedad. Pero de ahí a decir que ambas son iguales o que cubren exactamente lo mismo o que son idénticas desde el punto de vista de esto, hay diferencia porque no es un estudio cabeza a cabeza, hay una heterogeneidad en el estudio que no le permite a uno sacar esa conclusión. La heterogeneidad es que son estudios con diseños diferentes, de países diferentes, con esquemas diferentes. Hay países que tienen esquema 3+1 y otros 2+1, entonces no podemos comparar un esquema 3+1 de 10 con un esquema 2+1 de 13 o 3+1 de 13, o sea, no es lo mismo. Y también, obviamente, las coberturas vacunales y la estrategia de vacunación de cada país es diferente, entonces no es lo mismo tener una cobertura vacunal del 70% a una cobertura vacunal del 95%. Entonces, todas esas sesgos que puede incurrirse al hacer una revisión semántica, porque precisamente no se puede hacer un metaanálisis, porque precisamente los datos son tan heterogéneos que no permiten metaanalizarlos, es la limitación que tiene el estudio para lograr, digamos, tener esa conclusión, ¿sí? O sea, lo que uno podría concluir es que las dos vacunas son buenas y que tener vacunación contra neumococo hoy en día es una obligación, o sea, uno no podría como país no tener vacuna de neumococo, ¿sí? O sea, hay que tener vacunación contra neumococo, porque indudablemente la enfermedad neumocóxica es muy importante y la vacunación con vacuna conjugada disminuye la carga de la enfermedad. Sí, yo rescato lo que tú dices respecto al estudio que hizo la OPS, pero ningún médico, ningún académico, ningún científico hasta el momento en la región de las Américas se ha pronunciado formalmente con OPS en alguna inconformidad con ese estudio. Entonces, mientras el estudio se mantenga y nadie lo esté contradiciendo y contraargumentando, pues va a haber una presión contra los países con ese estudio que está circulando actualmente. Creo que se necesita el apoyo de espacios como estos, donde las sociedades científicas académicas hagan un pronunciamiento formal respecto a si hay alguna inconformidad con lo que está planteando OPS frente a neumococo. Yo quería preguntar especialmente acerca de la carga de la enfermedad en Colombia. Entonces ya sabemos que la vigilancia por laboratorio, la vigilancia de serotipos, hacer estudios de carga de la enfermedad son difíciles, el Centinela tiene solo un año, se piensa ampliar. ¿Qué datos tenemos de lo que se ha publicado? Es que conozco datos de Wilfrido en Cartagena, de grupos basados en la vigilancia del RIPS, acerca de la disminución de neumonía, otitis, del impacto que ha tenido la vacunación sistemática. El impacto que hemos tenido ha sido más o menos de un estimado, más o menos un 45% de reducción de la carga de la enfermedad, pero sí tenemos que hacer un estudio realmente desde el ministerio, ya luego del tiempo que tenemos de introducir la vacuna, para hacer una evaluación de impacto como tal de la enfermedad, que tenemos pendiente a nivel de país, y tenemos pendiente unos de rotavirus también, dado el tiempo que llevamos de introducir estas dos vacunas. Y para también complementar algunos de los aspectos, ya hablamos de vigilancia, ya introdujimos un poco la parte álgida de la distribución de serotipos y su impacto. Ahora me gustaría oírlos a ustedes hablar desde la parte clínica. ¿Ustedes consideran o digamos en su concepto la actual presentación de la enfermedad neumocóxica invasora? Estamos hablando de que estamos viendo, ¿cierto?, pacientes con neumonías necrotizantes, etcétera, etcétera. Entonces me gustaría a ustedes, que son los que están al frente de los pacientes desde el punto de vista de presentación clínica, ¿cómo ven ahora el comportamiento de la enfermedad neumocóxica invasora pues, en la población pediátrica? Obviamente esto es un poco difícil de medir, pero digamos los que estamos en el grupo desde hace mucho más tiempo y que hicimos parte también del retrospectivo, yo sentiría que por lo menos en el Hospital Militar sí estamos viendo aumento de neumonía necrotizante. De hecho, en una reunión que tuvimos del grupo de la Neumored se propuso
y vamos a ver si parte del grupo vamos a hacer un estudio prospectivo de neumonía necrotizante con unos criterios que ha usado también Uruguay, Catalina Pires en Uruguay. Ella, que tiene PCV13, también notó inicialmente un aumento de neumonía necrotizante y propuso que países de América usaran más o menos los mismos criterios, los tiene muy bien definidos. Esperamos sacar el protocolo para mirar, porque yo diría que yo sí siento que ha aumentado un poco, vamos a ver qué dicen los otros. Bueno, si no hace como el general de enfermedad invasiva, creo que todos hemos notado que no hemos de ver una meningitis. Ahora uno ve una meningitis y llama a todos los residentes de pediatría de Bogotá para que la vean porque no la van a volver a ver. Exacto, pero para neumonía necrotizante es claro que la cosa ha cambiado después de un tiempo de apaciguamiento, digamos que de un año para acá hemos notado, pero es una percepción. Nos faltan los números porque no tenemos un buen sistema de vigilancia, yo vuelvo a insistir, deberíamos tener un sistema que digamos ha aumentado tanto de nuestra población, nuestro denominador, pero pues no lo sabemos. Pero sí pareciera que hubiera aumentado desde el punto de vista de percepción, la agresividad de los pacientes, han llegado más neumonías necrotizantes, empiemas un poco más complicados y los niños con una morbimortalidad mayor. El año pasado, en el mes de agosto, en la reunión de ASIN, presentamos precisamente un caso clínico de neumonía necrosante. Hicimos el análisis y presentamos un estudio que hicimos con María Paula Guerrero en el Hospital de la Misericordia, precisamente vigilando, revisando de forma retrospectiva lo que teníamos en Misericordia de neumonía necrosante desde el año 2010, y pues fue prospectivo el año 2016, y sí vemos un aumento en los casos. En total tuvimos 53 pacientes con neumonía necrosante que cumplían los criterios que estableció y que sugería la doctora Pires, y pues con toda la limitación de los estudios retrospectivos, pues hay varios que no tienen serotipo, hay varios que tienen estafilococo, ¿sí? Y lo que hemos observado es que probablemente están asociados mucho a infección invasiva neumocóxica por serotipo 3, que era lo que mencionábamos anteriormente, o sea, sí hay un aumento de 3 y el 3 se asocia a neumonía necrosante, y también se ha asociado a estafilococo aureus. Lo que hemos visto es que también no se sabe ahí cuál es el fenómeno biológico claro, puede ser incluso un nicho que se deja y que se reemplaza por el estafilococo, que puede aumentar. No tenemos obviamente tampoco una vigilancia sobre la tendencia de neumonía estafilocóxica en el tiempo, pero es algo que percibimos cada vez más, y siempre es importante pensar en esos niños que persisten con fiebre, pese a tener un tratamiento antibiótico adecuado, después del tercer día de antibiótico, pensar que no estén haciendo una neumonía necrosante y buscarlos de forma activa. Pero sí vimos que el 50% de los pacientes de la cohorte de 2010 a 2016 que revisamos con María Paula, la mitad estaban en los últimos 2 o 3 años, o sea, sí, más de la mitad, o sea, sí ha habido una tendencia, por lo menos al momento, sin tener pues unos denominadores grandes, probablemente podamos construirlos. Este artículo está en sometimiento y esperando pues a salir publicado. También es importante ver que aunque nosotros no tenemos datos locales, de todas maneras, sí, Catalina, por ejemplo, en Uruguay sí muestra claramente que los que tienen coinfección tienen una mayor morbilidad y tienen con hemófilos influenza no tipificable, pero tampoco tiene, y probablemente ahí donde las técnicas de PCR múltiple nos van a ayudar, cuántos estaban coinfectados con influenza, porque es muy frecuente que los niños con influenza o los adultos lleguen con estafilococo y bueno, cursen de una forma mucho más agresiva. Creo que en esto nos hace falta mucha tela por cortar, y es parte de lo que se va a proponer a la red para una red de vigilancia, no solo de mejoría en la parte prospectiva, en la parte de neumonía necrotizante, sino probablemente un mejor abordaje antibiótico para que también un poco tengamos eso claro, junto con Iván Felipe, Cristina y todos los que estamos en la red. Pues en donde yo trabajo actualmente, en Fundación Valle de Lili en Cali, lo que hemos visto y con extrañeza es el comportamiento de estafilococo aureus meticilino sensible, causando neumonía necrotizante y con focos también osteoarticulares, que está de difícil control, que requiere múltiples lavados quirúrgicos por parte de ortopedia, con hemocultivos persistentemente positivos, revisando que no tenga endocarditis, que no tenga ningún otro foco, más que neumococo. O sea, neumococo yo no me acuerdo en ese momento que haya visto, pero en los últimos 4 meses sí hemos tenido como 4 niños que han estado en cuidado intensivo muy enfermos, que son niños grandes, no son niños pequeños, son niños escolares o adolescentes, por estafilococo aureus meticilino sensible, que incluso le pregunté a Carolina si habían visto algún
alguna cepa hipervirulenta que esté detectada. Más allá de la resistencia, sí es cierto, yo no sé si ya estará publicado algunos estudios que hicieron ya para tratar los STs del estafilococo sensible, mirar esas, pues nosotros no tenemos mucha información, pero sí de los factores de virulencia propios, porque ya parece, el problema va más allá es de si es MRSA o MSSA, lo que hay que mirar es qué ST tiene, si qué es ese clon que tiene integrado, porque digamos, no es solamente la resistencia, es lo demás que tiene enterotoxinas, tiene todos factores de virulencia propios que dañan digamos, la elastina, que creo que es por ese lado, ese grupo que están expresando, y lo que yo me acuerdo que hicimos un estudio con el bosque, que nunca supe si se terminó, aunque el número era poquito, sí tenían una serie de factores. Faltaría mirar si en la vigilancia, digamos, nos toca como tal ya comenzar a pensar que no se puede vigilar solo estafilo meticilino resistente. A ese respecto, ahorita en Cali, en el Congreso de Resistencia, por ejemplo, el doctor Arias está haciendo un trabajo, a mí siempre me ha encantado el estafilococo aureus, ya ha encontrado cepas de Staph aureus meticilino sensible con producción de beta-lactamasas, que de hecho es una cosa que es una beta-lactamasa que no está tan difundida y que incluso usan cefalosporinas de primera junto con ampicilina sulbactam, porque no hay una cefalosporina primera con sulbactam, por ejemplo, o con un inhibidor suicida, sino que la única forma de hacerlo, y probablemente eso tenga que ver con el efecto inóculo, y también el éxito que a veces tenga con daptomicina más cefazolina o oxa. Y yo creo que ese debe ser uno de los focos que que tenemos Greo y el anexo con el bosque, si vamos a hacer neumonía necrotizante, creo que ese es un foco que debemos hacerlo, y entre más datos multicéntricos y todos trabajemos juntos, pues mejor les va a ir a los niños y a nosotros también. Y creo que esas son las cosas que tenemos que tener. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí del público, alguna inquietud que quieran pues expresarle a los panelistas, porque hasta donde yo veo aquí y retomando un poco, yo creo que esto es una cosa que, digamos, si uno compara lo que nos sentamos hace un año a lo que tenemos ahora, hay cosas para resaltar positivas, o sea, tenemos datos que independientemente, yo siempre digo, ¿cuándo vamos a tener 1.000.000 de neumococos para mirar? Pues no, porque precisamente estamos vacunando y tenemos menos, ¿cierto? Que hay que fortalecer esos pocos que hay para caracterizarlos bien. Yo pienso que es irnos hacia ese lado. La vigilancia que está haciendo Cireva, para mi concepto, es algo que hay que apoyar y que tenemos que seguir, pero no podemos seguir, probablemente es corta para lo que queremos responder a las preguntas que estamos haciendo aquí. Ahora, ¿cuáles son las oportunidades de tener, ahora que lo pensaba, este tipo de trabajos como el que estamos haciendo? Pues lo que siempre decimos, uno se pone 7 u 8 locos que como no tenemos nada que hacer, decidimos hacer estas cosas, buscamos apoyos porque obviamente esto cuesta, mantener una red de vigilancia cuesta, ¿cierto? Pero que independientemente de todo, yo creo que tenemos que ser lo suficientemente maduros para que esas relaciones que se hacen, yo sé, hay que hacer vigilancia centinela, la vigilancia centinela, tú me corregirás, es supremamente costosa porque nuestros hospitales para poder hacer vigilancia centinela requieren, por ejemplo, personal. Cuando un proyecto tiene que meterse la mano al bolsillo para contratar personas que estén trabajando solo para eso, pues ustedes ya se imaginarán los costos que eso generan, más allá del diagnóstico, más allá de las pruebas moleculares. Entonces yo pienso que comenzar a poner en el tapete neumococo, que duró un poquito, yo diría como un gigante dormido, ¿cierto? Todos sabemos que el neumococo se las sabe todas, que es transformable, que mata, que la mortalidad no es algo que vaya a desaparecer, que además es muy dinámico, entonces yo sí creo que vale la pena, y por ejemplo desde las sociedades, que estas iniciativas como red deberían volverse un brazo de trabajo de las sociedades con el instituto, con el ministerio, desde muchas cosas, y lo que tú siempre has dicho, más allá de neumococo y las otras. O sea, esto pienso que así como estamos hablando ahorita de neumo, deberíamos comenzar a hablar también de otras, y que esto no sea solo una iniciativa de unos datos, sino que sigamos trabajando de la mano, porque una estrategia podría ser volver este tipo de redes, por ejemplo, comillas centinelas, que es mejor tener, no sé, 60 instituciones mandando un neumococo cuando se acuerdan, o tener una, pues tampoco, o tener una red de gente que tenga un mismo nivel de trabajo, que pueda conocerse, que pueda compartir una información, pues obviamente yo sé que no es fácil, pero creo que hemos dado pasos supremamente importantes de lo que estamos hablando hoy
a lo que estábamos hablando hace 1 o 2 años, donde tímidamente veíamos algunos cambios importantes. Me preocupa, por ejemplo, el aumento de la resistencia a penicilina, independientemente de su impacto clínico, que eso lo hemos visto mucho. Te quería preguntar, por ejemplo, ese aumento que uno dice, bueno, pues que a las mix, a las concentraciones inhibitorias mínimas de esos neumococos, probablemente ninguno va a llegar a tener 8, 16 o 32, donde uno podría tener un impacto. Pero si tú me dices que está circulando en ese clon, ¿y cómo se comporta desde ese punto de vista, aparte de ser resistente? ¿Cómo son las mixes? ¿Corresistente? ¿Cómo es? Bueno, como lo explicó el doctor Camacho, a partir del 2008, el CLSI cambió la interpretación para la interpretación de penicilina en meningitis y no meningitis. En meningitis tenemos, pues no hay resistencia, pero en no meningitis ya tenemos MIC de 8. Antes era muy raro, nosotros solo teníamos MIC de 4. Entonces sí es preocupante porque esos datos nosotros los enviamos al CDC para confirmación porque es algo muy raro. Y esto se asocia principalmente a serotipos como el 19A, que tiene un patrón importante de resistencia. Esto pasaba en su momento con el 14, el serotipo 14 era resistente a penicilina y trimestoprim sulfametoxazol, el serotipo 19A tiene resistencia a penicilina y eritromicina, y cada resistencia es serotipo dependiente. El serotipo 3 es sensible a todos los antimicrobianos, el 1 también era sensible a todos los antimicrobianos, ya no es importante, en su momento era importante. Y cada serotipo tiene su particularidad. Y lo que nos preocupa ahora en este momento es ese switching capsular que está produciendo neumococo, que simplemente el clon exitoso 14 se está poniendo el 19A. Sin embargo, como lo vemos aquí y en los países en donde se ha implementado la 13 valente, ese fenómeno pasa, independiente de la vacuna que se esté implementando. Bueno, como decía Cristina, que se no nos olvide darle las gracias a los residentes que están detrás de todo este trabajo, que nos ayudan, y todos los hospitales que realmente, si todos los hospitales fuéramos conscientes de cuánto hemocultivo salga con un germen invasivo, lo mandáramos, tendríamos mejores resultados. Y a eso quiero hacer énfasis porque muchos niños que llegan con neumonía, con criterios de hospitalización, no se toman hemocultivos en la mayoría porque hay muchos que les parece que tienen cara de neumococo o cara de hemófilos y no les toman. La única forma de recuperar es hacer un uso juicioso en el abordaje de los pacientes. Paciente que se hospitaliza con un cuadro infeccioso que realmente no es que no intolere la vía oral, sino que realmente tiene criterios de hospitalización, debería tener hemocultivos y no son bajos tampoco, aunque no es la mejor neumonía en la recuperación en hemocultivos. Hemos recuperado en hemocultivos de estreptococo. En esta semana nosotros en las clínicas colsánitas, cuando estamos Iván y yo, hemos tenido niños con sinusitis, con hemocultivos positivos con neumococo. Y sinusitis del niño perfecto. Solamente hay un cuadrito hemático ahí regular y ya. Entonces la única forma es estar haciendo un uso juicioso de lo que tenemos. Mientras que tengamos mejor tecnología, pues obviamente mucho mejor. Yo creo que neumococo es una bacteria, por eso es tan interesante, porque desde el punto de vista de virulencia no sabemos con qué va a salir, nunca la podemos, cuando yo comencé a trabajar en los años del ruido, entonces el problema era la resistencia a la penicilina, como vimos que no tenía impacto clínico porque una cosa era meningitis y otra era no meningitis, bajamos la guardia, bajaron las tasas de resistencia, ¿cierto? Y como que todo el mundo dijo, no, eso podemos, ese no es el problema de la resistencia. Entonces vino el problema del cambio de la distribución de la virulencia en sí de los serotipos, no es lo mismo el que pasa meningitis, el que está aquí, el que uno adquiere nuevamente en la nasofaringe, probablemente tiene más posibilidades de invadir que el que lo mantiene a uno, o sea, es supremamente complejo. Desafortunadamente, si miramos el diagnóstico, tenemos que seguir desde lo posible buscándolo en sangre, así las positividades en las mejores manos no superen 4, 5, 10%, etc. Pero si no lo hacemos, aparte de no tener la información, nunca vamos a hacer realmente la presentación clínica. Entonces, creo que ese como que era uno de los objetivos que hasta ahora hemos logrado, es volver a tener esto, pensar en neumococo, pensar en que está cambiando, y este es para la resistencia. A ver, Carol. Aquí se muestra la resistencia a penicilina en pacientes con meningitis y no meningitis. Como les comentaba, depende pues también del periodo de vigilancia. En color azul se encuentran los aislamientos provenientes de meningitis para penicilina y ceftriaxona, ese porcentaje de resistencia, y no meningitis en color naranja y amarillo. Entonces esos no meningitis tienen un punto de corte diferente, en donde no meningitis tenemos resistencia en 8 y 4, es intermedio. Entonces vemos cómo se ha incrementado en los últimos años de vigilancia.
Y en cuanto a los datos de resistencia, para los otros antimicrobianos vemos que, bueno, todos nuestros neumococos son sensibles a vancomicina. Se presenta una resistencia a eritromicina que está representada en rojo, que no es continua, pues también se debe también al tema de los serotipos. Estas tendencias, cuando nos arrancamos hablando de resistencia en el neumococo, sabemos que durante la penicilina estaban los clones estos que portaban además trimethoprim, etcétera, famosos clones, ¿cierto?, de circulación diseminada, el famoso clon ibérico. Eso fue cambiando, el reemplazo hizo que cambiara, pero por lo menos cuando uno revisa los datos, además de eso, lo que más me llama la atención a mí es esto. ¿Qué está pasando con la resistencia a macrólidos, más aún sabiendo tenemos cierto la utilidad de este tipo de antibióticos en vías como la neumonía? Y de lo que yo he visto revisando, no sé si tienes los mismos en adultos porque lo mire, lo que sí está llamando la atención paulatinamente es el incremento de resistencia a macrólidos. A macrólidos, sí. No, son todos, no, aquí tenemos todo, no, son todos. Nosotros estuvimos durante muchos años, ¿te acuerdas? Los datos de resistencia eran muy bajitos o de sensibilidad, y durante un tiempo nosotros, los otros países tienen problema con macro, nosotros no los tenemos, trimethoprim ni se diga, 40% es lo que yo me acuerdo, y lo de la penicilina que bajó por los cambios de los puntos de corte. Pero lo que me parece a mí ahora es entonces que lo que sí podría yo hablar como una tendencia real en cambio de susceptibilidad serían dos cosas. Uno, la asociación de resistencia con mix nada despreciables asociados a este clon, y el incremento, por lo que veo, de resistencia. Hay que usar adecuadamente, todos los antibióticos nos van a cobrar el precio si no los usamos adecuadamente. Ahí estamos viendo de una manera, pues digamos un proxy lo que está pasando con el uso de macrólidos, ustedes saben perfectamente, entonces, porque esto no lo teníamos, ¿cierto? No lo teníamos antes. Han cambiado bastantes cosas en neumococo. Realmente es muy productivo volver a hablar uno y mirar que eso cambia de año a año y que cada día tenemos más puntos para trabajar y que justifican este tipo de acercamientos. No sé si hay alguna otra pregunta o le dejo tú, doctor. Pasarles porque es que esto sí está como grave. Muchas gracias. Pues referente a esto del uso de antibióticos y lo que pues, mencionaban los panelistas, efectivamente se ha evidenciado en países en que no hay ni siquiera vacuna, de 10 serotipos, un aumento del 19, está la experiencia en Taiwán, está la experiencia en España, está la experiencia, incluso algunos alcanzaron a insinuarlo en Colombia para el 2010, que empezó a aumentar un poquitico el 19, luego quedó quieto y luego fue cuando subió. Pero lo interesante de esos estudios es, recalcando lo que mencionó la doctora ahorita del uso de antibióticos, es que por ejemplo el doctor Ron Dagan, lo que hizo es comparó niños en el desierto versus en ciudad sin vacuna, y los del desierto que no tenían vacuna empezó a aumentar el 19A en porcentajes similares a lo que nosotros vemos. ¿Y cuál fue el aparente desencadenante? Uso de macrólidos, que usamos frecuentemente como acitromicina, e incluso uso de cefalosporinas de primera generación, porque uno dice, bueno, cefalexina que tiene, no, definitivamente se relaciona con eso, entonces es algo con, pues bueno, digo, sí toca revisar lo de la vacuna, se han expuesto las ideas, pero pues el uso inadecuado de antibióticos es un importante también disparador. Estamos seleccionando las cepas que si clonalmente la aportan, pues si le estamos dando antibiótico, estamos ahí seleccionando. Exactamente. Y el último comentario es, pues a mí la clona 320 pues me preocupa mucho. Hay un estudio aquí en Colombia de Saludcop que también participó el Ministerio, el Instituto Nacional de Salud. El porcentaje es entre 15 a 20% de los 19 tenían esa clona. Esa clona preocupa porque es multidrogo resistente, además de penicilina, es resistente a trimetro, es resistente a eritromicina e interesantemente es también resistente a clindamicina. Entonces sería incluso un marcador interesante porque una cosa es que el neumo haga resistencia por bombas de flujo o por alteración de ese ribosoma. Lo que estamos viendo en el 19A, esta clona 320 es que es resistente tanto a eritro como a clindo. Y si me preguntan, muchas de las cepas que hemos visto en Colsubsidio tienen mix de 4 para peni, resistentes a eritro, a clinda, a trimetro, entonces yo digo, pudiera llegar a ser esta clona 320.
Y eso pues definitivamente es bien importante, como lo expresó Chile. A Chile le preocupaba no solo el aumento del 19A para promover el cambio de la vacuna, uno, dos, le preocupaba, oiga, ese aumento pues va de la mano de más fallas terapéuticas, eso va de la mano de más costos. Entonces digamos es un problema pues de salud pública importante. Lo que tú dices es exacto. Hace un tiempo el problema se llamaba el clon ibérico, cuando nosotros comenzamos era el famoso, y van cambiando, o sea, el neumococo ha ido cambiando, pero el problema es eso, es que los MIC ya son más altos, estamos hablando de antibióticos que se están usando como los macrólidos, pero que además de eso es el que más se está viendo. Entonces, digamos que hace unos años el que estaba circulando, podía que no fuera el mayor, el que portaba la multiresistencia, pero digamos en el momento en que esté siendo el más importante, pues el impacto clínico tendrá que comenzar a verse. Nosotros hicimos un primer estudio con Fernando Laos y no encontramos impacto clínico, por ejemplo neumonías por eso, porque el número era pequeño, porque habían otros serotipos y obviamente el impacto de la resistencia o el serotipo sobre mortalidad no es fácil de ver. Otra cosa es en meningitis. Entonces realmente sí es pues, preocupante desde todo punto de vista la circulación, que además son re exitosos, ¿no? Los neumococos se caracteriza por eso, tiene una alta capacidad de diseminación. ¿Alguna otra pregunta del público, doctor? Gracias. Uno generalmente, cuando uno ve todos esos estudios acá en Bogotá, hospitales con alta tecnología, y cuando uno ve alta resistencia, en el caso del neumococo, una resistencia tremenda, uno se pregunta qué está sucediendo a nivel regional, qué están haciendo las sociedades, en el caso de la Sociedad Colombiana de Pediatría, en el caso de la academia, en el caso del Ministerio de Salud, cómo se está trabajando en esa educación a nivel nacional, a nivel regional, cómo está llegando el ministerio o las sociedades a los médicos regionales, a todos esos niños menores de 5 años, como en La Guajira, que no solamente sufren de la parte de infecciones respiratorias agudas, sino también un alto índice de neumococo. ¿Qué se está haciendo en eso y por qué no llevar esa tecnología también a la parte regional? Yo no represento ahora directamente a la Sociedad de Pediatría, pero desde hace muchos años hemos tratado de que las dos sociedades científicas primero trabajamos unidos para decir lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que cuando hemos hablado de vacunas, hasta el año pasado estuvimos recorriendo el país las dos sociedades dando educación en vacunas, sobre todo a grupos de médicos y de vacunadores, sobre todo que pues estaban muy lejos de entender por qué los cambios de vacunas y cómo se habían introducido las vacunas, y todo este año ha bajado un poco esto y hemos propuesto y llevamos años tratando de hacer trabajos colaborativos. De alguna manera la Neumored es un trabajo colaborativo de pediatras interesados y de las dos sociedades. Las sociedades no tienen financiación y todo para decir vamos a hacer vigilancia, por ejemplo, es imposible, pero tienen, digamos, alguna capacidad de conseguir financiación como lo que llamaríamos un grant de la industria, y eso facilita las cosas, no es tampoco tan fácil. Y la idea, y yo le estaba preguntando a Jaime, que empezó aquí la Neumored en Bogotá y que ahora trabaja en Cali, Cali y Medellín han mostrado mucho interés también en vigilar, pero no es tan fácil organizarlo, ni siquiera a través de las sociedades, porque la financiación es difícil. Las dos sociedades son muy conscientes de que hay que seguir trabajando en educación, sobre todo en educación en vacunas, y para eso tuvimos todo el tiempo todo el apoyo del ministerio, incluso la gran convocatoria la hacía el ministerio y vimos cómo todos los vacunadores estaban definitivamente ávidos de conocimiento y creemos que eso se logró. Esperamos poderlo volver a hacer en un futuro. Este año no sé si se ha organizado algo, pues es el año del Congreso Nacional y posiblemente eso ha hecho que se tengan que los recursos cambiar un poco, pero esperamos seguir ahí en esta parte de educación. Y la idea también de que estén ustedes todos en Bogotá, y por eso ya Sandra decía, estábamos comentando que muchos estamos en los hospitales universitarios en que hay residentes que van a salir a trabajar
en distintos hospitales y que ojalá tuvieran la motivación para que cuando vayan y vean un neumococo digan voy a mandarlo, voy a averiguar y si no saben cómo se manda nos llaman y nosotros les decimos qué hay que hacer, porque la idea es que toda la gente nueva ayude a vigilar y esto debe salir, no, porque si la Sociedad de Pediatría manda una carta, esa experiencia yo ya la tuve, ¿quién quiere trabajar en infección urinaria? Contestaron 3, la mandó 10 veces y nadie contestó, porque eso es muy difícil, pero si alguien dice yo sé que se está trabajando en neumococo, yo voy a X Hospital del Sur y allá veo neumonía necrotizante, yo quiero vincularme, creo que todos estamos abiertos a eso. Yo creo que no es solo una responsabilidad de las sociedades, sino que eso no es un protagonismo de ninguna sociedad independiente que participemos en el CNPI o tengamos tal cosa. Entonces, cuando nos dejemos llevar y distraer por ciertas condiciones políticas o del país, pues obviamente se pierde el foco que son los niños. Así que cada uno de ustedes que está sentado y de nosotros somos digamos, un replicador de la información y somos quienes tenemos que estar encima, hacer menos oportunidades perdidas de vacunación, como cuando le dicen, no es que no tengo plata, pero mejor póngale la que no está en el país, es mejor, pero pues realmente lo que está es muy bien y todo realmente ha tenido un estudio juicioso y son excelentes vacunas, igual pasa con HPV, donde nosotros ni siquiera tenemos la seguridad a veces como médicos de decir, señora, espera que salgan más estudios, ya a la mamá no le va a volver a poner vacuna de VPH a esa pobre niña. Así que yo creo que cada una de las vacunas es responsabilidad de nosotros, están implementadas por algo y tienen todos los estudios del mundo, igual hacer estrategia capullo porque los abuelitos son los que llegan a llevar el recién nacido, la única vez que podemos vacunar un abuelito para herpes zóster, para neumococo, para DPTA y dicen que sí. Así que todo eso es lo que tenemos que hacer como educadores, sin protagonismos y ayudando al país, realmente el ministerio, y ahora que tenemos pediatra en el PAI, creo que eso tiene que todavía apalancar más lo que se ha hecho de años para atrás y de 10 años para acá hemos logrado todo el cambio que todos hemos sido testigos y somos uno de los mejores PAI a nivel de Latinoamérica. Yo creo que también me acuerdo mucho de hace varios años que en Bogotá se implementó la solicitud de fórmula médica para distribuir el antibiótico en las droguerías. Yo sé que eso es difícil que se cumpla en todo el país, pero esa estrategia, si se pudiera implementar mejor, sería fundamental, porque por lo que vemos con neumococo, el uso de los macrólidos que se da indiscriminadamente, en muchos casos innecesariamente por infecciones virales, ¿cierto? Está llevando a que esto esté pasando, que la resistencia de las bacterias está aumentando. No sé, no lo he leído, pero el uso también masivo de clindamicina últimamente probablemente esté también afectando toda la resistencia de neumococo. Y en este momento, pues uno dice infección por estafilococo, que uno cree que es el germen más probable, pues no le ponga oxacilina porque va a tener una resistencia 40%. Entonces el MRSA de la comunidad está demasiado alto, pues no le ponga oxacilina ni cefalosporinas, póngale una clindamicina y seguramente toda esta presión antibiótica pues ha hecho que esté pasando todo lo que está ocurriendo con neumococo. Totalmente de acuerdo. Entonces, si no hay más preguntas, quisiera darle la palabra a Germán porque una de las últimas, digamos, aspectos que nos gustaría tratar es, bueno, y para los que no estamos trabajando en el día a día y con todas las, digamos, características que tiene la distribución de los polisacáridos capsulares y su impacto en la distribución de vacunas, entonces, ¿qué vendría o qué estaría, digamos, dentro del mediano plazo en perspectivas mundiales, obviamente, de investigación hacia dónde van las vacunas de neumococo? Pues es muy interesante porque realmente lo que se ha visto con las vacunas de neumococo han tenido su historia y la historia es muy interesante porque es una historia de progreso y de mejoría de la efectividad, ¿sí? Las primeras vacunas que son por allá en 1911 y el interés se retomó en los 50 después de que comenzó a aparecer la resistencia a penicilina. Luego cuando estaba la penicilina pues ya nadie pensó en vacunas porque se pensó en ese entonces que con penicilina ya todo iba a estar resuelto. Y comienzan las vacunas polisacáridas de 14, luego de 23 valencias, que tienen un impacto pero que tienen el problema de que no generan una respuesta de inmunidad dependiente, luego no les sirven en los niños de 2 años, que son la población de más alto riesgo, no quitan el estado de portador, entonces tenían esas limitantes que llevaron a, tomando el modelo de Hémophilus tipo B, implementar y desarrollar vacunas conjugadas, que en este momento tenemos la de 7, la de 10, pues la de 7 ya no se comercializa, pero 7, que fue la pionera, 10 y actualmente 10 y 13, que son las dos que están vigentes. Entonces
Entonces, en esa línea, pues hay algunas vacunas que están en desarrollo, hay algunas vacunas de 10 valencias cambiando los serotipos, algunos de los serotipos, hay vacunas de 15 valencias incluyendo otros 2 serotipos, pero muy probablemente, digamos, las vacunas conjugadas van a tener siempre la limitación del reemplazo de los serotipos. Es lo que vemos, porque lo que me cuenta Carolina, son más de 93 serotipos de neumococo. El neumococo se las sabe todas, entonces probablemente ese fenómeno estemos discutiendo en 10 años, entonces el 33A y el 35B y otros serotipos. Entonces, en ese sentido, o ya el 101 que vamos en 93, sí. Entonces, en ese sentido también hay otras vacunas que se están buscando implementar, que son fundamentalmente vacunas a base de proteínas. Entonces, lo que, digamos, la vacuna ideal para neumococo sería una vacuna PAN que afecte todos los serotipos por igual y que disminuya la carga de la enfermedad por igual, ¿sí? A todos los serotipos. Y, digamos, están buscando antígenos comunes a todos los 93 neumococos y generalmente esos antígenos comunes son proteínas. Entonces, hay vacunas basadas en neumolicina, vacunas basadas en las proteínas que fijan el neumococo o que favorecen que el neumococo adhiera al epitelio para este tipo de desarrollo. Hay otros componentes importantes y es toda la parte ecológica, o sea, hay otro componente y es qué tanto papel juega el neumococo en la ecología, ¿sí? Y qué tanto el tener cierta portación de neumococo previene otro tipo de cosas. O sea, eso es algo que todavía no sabemos exactamente cuál es el papel de la biología y la naturaleza de eso. Lo que se ha observado es que probablemente esos nichos que dejan neumococo, por ejemplo, son reemplazados por estafilo. ¿Sí? Entonces, indudablemente hay que vacunar, indudablemente hay que bajar la carga de la enfermedad, indudablemente es un patógeno, y es un patógeno que pues, es el patógeno de las bacterias más prevalente en la infancia, pero digamos sobre esto hay un campo de investigación enorme y que va en relación a todo esto. Pues la invitación es precisamente a continuar interesados en el tema y a continuar vigilando. De esto van a venir muchas cosas. Obviamente hay que analizar y vigilar y tomar los datos que tenemos actualmente, pues para definir precisamente lo que se comentaba, cuáles serían las mejores estrategias para el país con lo que tenemos ahora, sabiendo las limitaciones que se tienen desde todo punto de vista, tanto de vigilancia, de recursos, de datos, de reemplazo de serotipos, ¿sí? Pero pues analizar todo ese tipo de cosas y generar este tipo de espacios para poder presentar y socializar la información que con mucho trabajo y que con mucho cariño, que con un gran esfuerzo, digamos, se va recolectando tanto del instituto, que es el líder de la vigilancia epidemiológica del país, como de las sociedades científicas que nos interesamos pues, en el tema de neumococo. Entonces es importante. Y el último comentario que quiero hacer es en relación al tratamiento del neumococo. Lucía lo ha mencionado varias veces, la resistencia y la efectividad clínica. Entonces hay que tener cuidado que en neumococo la efectividad clínica siempre ha sido superior que la resistencia. Desde que yo tengo memoria me han dicho, al neumococo intermedio póngale penicilina que le va bien. Cuando el MIC era de 1 intermedio, así era. Ahorita el MIC es 4 y me dicen, al neumococo con MIC de 4 póngale penicilina que igual le va bien, ¿sí? Entonces el mensaje es, a ojo con eso porque el mensaje no puede ser, entonces mañana vamos a usar ceftriaxona o vancomicina porque pensamos ahorita que hay un neumococo, no. Digamos, el mensaje es, ojo con los macrólidos, es muy importante la reflexión que hizo los macrólidos, estamos abusando de los macrólidos no pueden ser inmunomoduladores en la práctica cotidiana y diaria. Si los vamos a usar como inmunomoduladores, saquémoslos del capítulo de los antibióticos y llevémonos la clinda de eso. No puede ser, ¿sí? Hay estudios, lo sabemos, en asma, en fibrosis quística, en bronquiolitis, pero el número necesario de tratar es muy alto para lograr inmunomodular a un paciente. Y yo creo que con la escasez de antibióticos y con todo eso que estamos viendo, es un costo muy alto que los pediatras no debemos pagar por usar los macrólidos. Porque ahorita la disculpa es, tiene bronquiolitis, no, póngale macrólido, que si no tiene una bacteria típica, le sirve porque lo inmunomodula. Eso no puede ser así. Cuando no hay pregunta la evidencia, o ¿qué ha leído de eso? No, es que lo dijeron, lo escuché, es la moda. Ojo, hemos hecho revisiones muy juiciosas con los neumólogos de Misericordia, con el grupo académico, y realmente sí es cierto en algunas patologías que puede haber un efecto, pero el número necesario de tratar es muy alto para que uno realmente vea un efecto clínico. Diferente pues en fibrosis quística, ya en patologías muy puntuales, donde ya no es el grueso de la población. Entonces quería hacer ese comentario con respecto al uso de macrólidos para que esto, yo ya... Que nos pasaron estas 2 horitas muy rápido, creo que fue muy productivo, no sé si no hay más preguntas, a mí no me resta sino
darles las gracias a todos, como bien decía Sandra, a todos los residentes, a todas las personas de los hospitales que día a día buscan el neumococo. Creo que esto es solo poner el tema en la mesa como se va a seguir poniendo y creo que ese era el objetivo, ¿no? De aquí no vamos a cambiar pronto políticas, lo que queríamos era que las personas sepan en qué estado va, cómo vamos, tengan la conciencia que esto es un problema que hay que seguir manejando, que el neumococo siempre va a estar en el orden del día como patología importante y que yo creo que todavía hay mucho camino por recorrer y que esperamos ojalá vernos en la próxima reunión que siempre nos dejan una, que sea de neumococo el año entrante con más noticias de trabajo, de políticas, de impacto, de decisiones, de fortalecimiento de la vigilancia para compartir con ustedes. No sé, Germancito, si tú quieres decir algo más. No, pues sencillamente agradecerles a todos ustedes, recordarles que este es un espacio pues, que genera la Asociación Colombiana de Infectología Capítulo Central, que es el tercer jueves de cada mes, que los esperamos siempre estar en contacto con la Asociación Colombiana de Infectología, y vamos a tratar diferentes temas, tanto de infectología de los pacientes adultos como de infectología pediátrica en el país, que es muy importante la vacunación, tanto en pediatría como en los adultos. Recientemente salió publicada la guía de vacunación de adultos, Infectio, diciembre del año pasado, el último número de Infectio. Ahí están las recomendaciones que son muy importantes también para que pensemos y optimicemos la vacunación en los adultos, que será tema está para una charla completa. Claro. Entonces, pues darle las gracias a todos, darle las gracias al doctor García, darle las gracias a la doctora Mariño, a la doctora Beltrán, a Jaime, a Carolina y a todo el grupo de la Red de Democolombia y a todos ustedes por su asistencia. Muchísimas gracias y una feliz noche.